A ver, antes de empezar hay ciertas cosas que quiero que sepan de mí y mis experiencias con la película de Aladdin original. Según mi mamá, Aladdin fue la primera película que vi cuando fui lo suficientemente mayor para ir al cine, y por alguna razón las cosas que más me impactaron y me siguen gustando de esa experiencia son la secuencia donde Aladdin tiene que lidiar con la lava ardiente en la Cueva de las Maravillas al agarrar la lámpara, y la secuencia entera de Príncipe Ali, que para mí es la mejor canción de la película, especial lo que digan los Oscars, la opinión popular o mi novia. Podría aburrirlos más hablando del genio, que sin duda fue lo mejor de esa película, o lo simpático del viejecito del sultán, o de lo villanamente caricaturesco de Jafar, pero creo que basta y sobra decir, sin temor a equivocarme, que Aladdin es la película que todo cinéfilo de hoy en día vio en su infancia, porque es sencillamente espectacular, llena de emoción y mucha magia. Sin más preámbulos, veamos qué tal le fue al remake. Time Attack Reviews. Príncipe Ali, honor a ti, Ali Ababua. Ready? Go! Comparándolo estrictamente con los live action anteriores de Disney, tengo que admitir que es mucho mejor que la mayoría, pero hay algunas cosas que evitan que tenga el mismo nivel que el remake del Libro de la Selva, por ejemplo. Lo bueno desde el vamos es Will Smith, quien interpreta al genio de una forma muy peculiar para él, pues evoca muchísimo a personajes como el príncipe del rap y extrañamente a Hitch, especialista en seducción. Sé que se oye muy raro para hacer una película de Disney, pero recordemos que el genio era básicamente el personaje de apoyo para ayudar a Aladdin a conquistar a la princesa Jasmine, y Will Smith supo usar el carisma de los personajes antes mencionados para dar una interpretación sobresaliente a un personaje tan cómico y alocado como el genio. Sencillamente lo mejor de la película, y vaya que le cerró el hocico a todos sus detractores. ¡Bravo, Will Smith! Otra cosa que me gustó mucho fueron las secuencias musicales, pues al igual que La Bella y la Bestia con Nuestro huésped sea usted, casi todas las canciones tuvieron una excelente traducción de película animada a live action. Claro, nada tan épico como Aladdin y compañía derribando las puertas del palacio, o muchas de las auténticas locuras que hacía el genio cuando cantaba Amigo Fiel. Pero pues la grandiosidad es algo que se pierde cuando hace este tipo de conversiones, y eso fue algo que todos los remakes han sufrido, así que no me voy a dar mala vida por eso. ¿Qué quieren de mí? Por último, tengo que resaltar el romanticismo, que en esta película se vio ampliado por la adición de un nuevo personaje llamado Dahlia, que sirve como la sirvienta personal de Jasmine, como el interés amoroso del genio, y como un personaje muy pero que muy adorable en cada una de sus interacciones tanto con el genio como con Jasmine. Lo malo, comenté que casi todas las canciones eran buenas porque al igual que La Bella y la Bestia, esta nueva versión nos trae una canción nueva interpretada por Jasmine, que en la película tiene un propósito, pero a la hora de la verdad no aporta nada, y no cumple ni siquiera con el cometido expresado en la canción, así que se ve un poquito innecesario. Ya que hablamos de canciones, aprovecho para mencionar que la secuencia de Un salto adelante, mejor conocida como la canción que Aladdin canta mientras roba, es muy inconsistente en su edición visual, pues en algunas partes los personajes se mueven muy rápido y en otras se mueven muy lento. Quizá la culpa la tenga el director, cuyos más estelares trabajos son las dos películas de Sherlock Holmes, pero el daño ya está hecho. Pero yo creo que lo peor de la película se lo lleva Jafar. El tipo no tiene ni una milésima parte de la villanía caricaturesca que hizo el personaje original tan único. Y habrá gente que me diga, pero Tom, si esa es la versión live action del personaje, no puedes esperar que sea como el dibujo animado. Y a esa gente le digo, cierra tu sucia boca, cerdo inculto, porque Will Smith retiene todo el humor del personaje original, y como dije hace ya 5 párrafos, Will Smith es lo mejor de esta película. Así que ¿cuál es la excusa de este Jafar tan blando, aburrido e inexpresivo? De todo en todo, y a pesar de sus problemas, considero que Aladdin retiene ese carisma tan característico que en su momento la convirtió en una de las mejores películas animadas de su época, y por extensión hacia esta de las mejores películas live action que Disney ha sacado en sus últimos años. Pero tiene crasos problemas netamente a nivel conceptual que bajan su calidad significativamente, y a tal efecto, el planeta de Aladdin son montañas rocosas. Y sí, ¿cómo te parece que el genio se vistió de mujer, igual que en la animada, eh? Next time on World of Schneider.